Dios te bendiga y te guarde. Mi nombre es Noel Cabrera de Celestial Group. Y estamos aquí como todos los lunes a través de las ondas de Hasta 24. Te damos gracias por la sintonía, gracias por sacar un momentito de tu tiempo para compartir con nosotros, escucharnos, tener ese privilegio nosotros de que tú puedas escucharnos. Te queremos saludar, te queremos bendecir. Como todas las semanas. Y esta semana vamos a hablar acerca del amor del Padre. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque a veces no entendemos quizás la dimensión del amor de Dios hace con nosotros. Por años la iglesia, y cuando digo iglesia me refiero a la institución, no a una denominación ni congregación en específico, ¿verdad? Hablo de la iglesia como institución. No ha sabido, quizás te va a llevar el mensaje correcto en referencia a cómo proyectan a Dios. Sabemos que en un momento dado Dios, ante la caída del hombre, ¿verdad? La caída del hombre desde Adán, vemos cómo el hombre fue en retroceso. Retroceso en el sentido de que cada día iba pecando más, iba alejando más de Dios. Sabemos que Dios y el pecado no se llevan, vamos a decir que es como el agua y el aceite, ¿verdad? No se mezclan. Pero entonces vemos que a medida que siguió el ser humano alejándose de Dios y siguiendo pecando, pues Dios tenía también un plan B o un plan A, vamos a decir. Y fue pues enviar a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se ofreció para él venir a la tierra. Todos sabemos pues que Jesucristo nació de María, por lo que diga el Espíritu Santo. Sabemos que, vamos a decir que estuvo una niñez normal, porque según era 100% Dios, también era 100% humano. Tuvo todas las necesidades humanas, sintió sed, sintió hambre, quizás sintió hasta dolor. Vamos a decir que, vamos a asumir que dentro de su oficio que José le enseñó, ¿verdad? Vamos a decir que se pilló un dedo. Y esto lo estoy diciendo a modo de sugerencia, a modo de correr un poquito la mente, ¿verdad? Y un poquito más imaginando este tipo de situaciones que pudo haber ocurrido. Pero era 100% Dios. Vino a eso. Jesucristo vino a redimir nuestros pecados. Pero lo que quiero la Biblia a través de los evangelios nos muestra toda la vida de Jesús, quizás también en diferentes maneras de podernos presentar. Está hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Y nos lo presenta de diferentes maneras porque la manera que estos escritores, aunque todos fueron inspirados por el Espíritu Santo, la manera que ellos escribieron estos libros, pues fue para un público o para vamos a decir, como un target en específico, como para ciertas personas en específico. Unos lo escribieron para los gentiles, otros lo escribieron para los romanos, otros lo escribieron para diferentes personas, ¿verdad? Diferentes tipos de target. Quizás también quizás
El más completo pudo haber sido Lucas, en el sentido de, a pesar de que Lucas no fue discípulo per se, Lucas sabemos que fue un médico, Lucas sabemos que la manera que Lucas escribió lo llevó todo como básicamente en cronología, ¿verdad? En ciertas secuencias, vamos a decir así, de los sucesos. Y Lucas, a pesar de que no fue discípulo, Lucas hizo entrevista a todas estas personas, a todos estos discípulos, a toda esta gente que estuvo cerca de Jesús, y tomó nota. Empezó a escribir, hasta que, bueno, se formó el libro de Lucas. Pero sin quizá tal vez desviarnos, el punto que quiero llegar es que Jesucristo vino a salvarnos del pecado, ¿verdad? A morir por todos nosotros. Si vamos a Mateo 27, del 45 al 56, la palabra lee, y yo cito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la novena hora, Jesús clamó a gran voz y dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de ellos, de los que estaban allí, decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndole en la caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, haciendo otra vez, clamado a gran voz, entregó su espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. 54 dice: el centurión y los que estaban allí guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, de las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vemos aquí como Dios, ante ese alejamiento del hombre por causa del pecado, ¿verdad? Tiene un plan. Entonces envía a Jesús a la tierra a morir por todos nosotros. Sabemos la historia de Jesús. Vamos a decir, como dije, se creció, tuvo una niñez normal como niño, y a la edad de 30 años, pues, empezó su ministerio. Duró cerca de 3 años. 3 años y algo, por ahí más o menos. Aunque tuvo muchos seguidores, él escogió a 12 como los más cercanos seguidores de él. Llevaron apóstoles, cogió personas de diferentes trasfondos, y a pesar de que le enseñaba a muchas personas, a ellos les dio cierto discipulado más allá, con ciertos conceptos, porque estas mismas personas fueron las que después eventualmente llevaron el evangelio y llevaron el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y lo regaron por la tierra. Gracias a ese suceso, todavía 2000 años después,
todavía estamos hablando de Jesús, todavía la gente se sigue convirtiendo, todavía gracias primeramente a Jesús y después entonces a esos 12, 11, vamos a decir 11, porque no podemos contar a Judas. Judas, pues, como todos sabemos, después de venderlo y todo lo que hizo y traicionarlo, pues se suicidó. Y de ese grupo original de 12, pues fueron 11. Después entonces se integró Esteban. Vamos a decir que haré morir, vemos como en el versículo 46 dice, Elí, Elí, lama sabactani. Y esto significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando dice esto es porque en ese momento dado Jesús cargó nuestros pecados, al echarse todos nuestros pecados encima. Y sabemos que Dios no mezcla con el pecado, entonces pues vemos esa separación de Dios un momento dado, al Jesucristo cargar todos nuestros pecados de toda la humanidad. Y digo nuestros porque caigan los míos también. Yo no, yo siempre he sido bien claro con ustedes. Yo pues cometo mis errores, cometo mis pecados. No soy santo. Trato de todos los días mejorar, todos los días de no hacer lo mismo. Pero a veces, pues desgraciadamente, pues cometo pecados. Vemos también que a través de la historia, la iglesia, y como dije, no quiero decir denominaciones en específico o congregaciones en específico, pero la iglesia como institución ha llevado quizás también un mensaje un poco erróneo, en el sentido de que nosotros como cristianos tenemos una verdad, ¿verdad? Y la verdad fue que Jesucristo murió por todos nosotros para por nuestros pecados. Pero tendemos mucho a juzgar a la gente, tendemos mucho a señalar. Y se nos olvida que nosotros también no somos perfectos, cometemos errores, cometemos pecados, ¿verdad? Entonces, la imagen que tratamos de mostrar es que está Dios en el trono, Jesucristo en la parte derecha y nosotros en la izquierda, pero señalando a todo el mundo hacia abajo nosotros, ¿verdad? Y yo creo que es erróneo esa manera de mostrar a Dios. La palabra dice que es un pueblo consumidor y los que quizás no están de acuerdo con este punto van a decir, no, pero Dios, también fuego consumidor y todo este tipo de versículos. Y sí, tú tienes razón, pero la esencia realmente de Dios es un Dios de amor. Yo creo, y esto es una opinión muy personal, que la mayoría de las personas que no conocen a Dios, no conocen a Jesús, son personas que de alguna manera están golpeadas. Son personas que de alguna manera están necesitadas de amor. Son personas que necesitan una palabra de cariño. Entonces, y se lo digo yo porque pues cuando tuve problemas en un pasado, como todo el mundo sabe, yo fui adicto unos años. Cuando yo estaba en esa situación, el Dios que me mostraba a mí fue un Dios de amor. Es un Dios que sí, había unas consecuencias por fallar, que sí, como le dije, pues había unas normas establecidas por Dios, y sí yo sabía, pero me demostraron un Dios que a pesar de todo, la misericordia era nueva todas las mañanas, que yo fallaba, pero Él estaba ahí. Y quizás este concepto sí lo aprendí, pero lo vine a ver yo bien claro. Y le tengo que hablar un cuento de